La definición de crisis, amigos, en en esta herramienta que utilizamos para encontrar el sentido, ¿no?, de lo que significa la crisis, y dice que la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También nos describe que las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o en la salud de una persona, o una situación social inestable y peligrosa. Las crisis normalmente nos llevan a un cambio abrupto, ¿sí? Entonces, ¿por qué decidimos precisamente darle cabida a este tema? Porque, bueno, nosotros a lo largo de la vida pues nos estamos enfrentando constantemente a situaciones de cambio, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos la idea o el deseo de sobrellevar la circunstancia a lo largo de la vida de manera muy tranquila, de manera pasiva, inclusive de forma feliz. Pero la realidad es que esto no sucede así, sino muchas veces se nos presentan situaciones totalmente contrarias. Y hasta qué punto pues esto puede ser favorable o no. Normalmente, de acuerdo a esta formación que tenemos, siempre se ha buscado un entorno que sea agradable para la vida, para la convivencia, que la calidad y las condiciones de vida pues sean óptimas, siempre buscando un beneficio, una manera de sobrellevar las situaciones hasta cierto punto desde una posición cómoda, ¿no? Quisiéramos por momentos que nunca hubiera pues altas y bajas, que no hubiera problemas, que no hubiera circunstancias que en ocasiones nos saquen de nuestra zona cómoda, y eso pues cuando se presentan a veces hay este autocuestionamiento de bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se presenta esta situación? ¿Por qué constantemente a veces no terminamos de salir de una situación adversa y ya nos estamos inmiscuyendo en otra? A veces es complicado entender por qué pareciera que nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Insisto, estamos a punto de ver la luz en la oscuridad allá al final del camino, y no falta que vuelva a suceder. Muchas veces hasta llegamos a creer que tenemos mala suerte. A veces pensamos que nosotros estamos destinados para vivir siempre en lo adverso, siempre en la fatalidad, y nunca se presentan posibilidades de una vida mejor. En esta constante intención de encontrar estas respuestas de los porqués, ¿no? De los porqués y para qué. Anteriormente, en mi caso muy personal, siempre manifestaba, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me acontece una situación? No sé, muchas veces vas conduciendo en cualquier arteria en la ciudad y se presenta un incidente con otro carro, con un peatón. A veces te encuentras ante una situación, por ejemplo, de una infracción vial, ¿no? Porque te pasaste quizá una luz roja, porque posiblemente te estacionaste en un lugar prohibido, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana, aquí en Ecatepec, pues no es la excepción. Constantemente hay esta vigilancia, y en ocasiones cuando te descuidas, pues ya te pusieron el inmovilizador en tu auto, y empiezas a cuestionar, bueno, pues ¿por qué, no? Son muchos factores los que en ocasiones son las circunstancias a través de las cuales nos vamos introduciendo en una crisis, ¿no? A veces suena irónico, sin embargo, el poder hoy recibir de una manera, con una actitud diferente, con una manera de ver las cosas
distinta a como normalmente nosotros nos hemos enfocado a la vida. Y creo que hoy, cuando ampliamos el criterio, cuando vamos creando conciencia, nos damos cuenta que las crisis, ¿sí?, las etapas, los procesos de crisis, en ocasiones son una gran oportunidad para crecer. Se dice por ahí que el derivado de crisis es crecimiento. Y yo hoy considero que es una oportunidad muy grande que estas crisis se vayan presentando, y eso, insisto, lo que hace pues es que nos va orillando, nos va a veces obligando a que tengamos que movernos, ¿no? Las personas, los seres humanos, a veces somos como un campo fértil, ¿no? Como la tierra fértil donde se siembra, y que nosotros en algún momento requerimos de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en la tierra, en la siembra, pues se requiere de agua, de aire, de tierra, de fuego inclusive, ¿sí?, para que ese campo a la hora de sembrar produzca, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo, por ejemplo, después de una cosecha, y esto muchas veces mi padre me lo explicaba cuando yo niño, porque mi padre fue muchos años de su vida, fue un campesino, y bueno, pues él me explicaba que a veces la tierra hay que prenderle fuego, ¿sí?, como una especie de depuración, como una especie de limpieza, precisamente para que en la siembra y en la cosecha siguiente dé buen fruto. Y de esa manera considero yo que la gente a veces también requerimos de esos elementos para desarrollar a través de nuestra vida, ¿sí?, o a lo largo de nuestra vida. A veces necesitamos etapas, por ejemplo, de tristeza, de alegría. A veces es necesario enfrentarse a diferentes conflictos, muchas veces a carencias afectivas, laborales, económicas. Y insisto, esto llega el momento en que ninguno de nosotros quisiéramos atravesar por estos caminos. Sin embargo, hoy estoy convencido de que toda aquella persona que está en un proceso de crecimiento personal, de autodescubrimiento personal, que está interesado en estos temas alrededor de la creación de la conciencia, del desarrollo espiritual, lo quiera o no, va a ser muy importante que se vea sometido o que se vea inmerso en estas cuestiones de estas crisis emocionales, crisis existenciales. Y bueno, en la vida cotidiana pues no hay excepción en un momento dado, ¿no? Yo quisiera en este momento pues plantear algunos posibles escenarios en los cuales quizá tú, que estás en casa, que te estás dando la oportunidad de conectarte en esta tarde, quizá con circunstancias, con eventos a lo largo de tu vida que quizá te puedas sentir identificado, ¿no?, para que puedas determinar cómo ha venido siendo tu proceso de desarrollo humano, tu proceso de crecimiento personal, y en este momento puedas tú, vamos a decirlo así, medir, ¿sí?, cómo te estás conduciendo alrededor de una fortaleza personal, de una fortaleza espiritual, de un desarrollo, insisto, y creación de conciencia. En estas circunstancias que desde poco más de un año hacia acá nos hemos tenido que enfrentar, pues definitivamente es a una cuestión de crisis de salud, ¿sí? En programas anteriores por aquí se comentaba una frase que en el momento nos causaba risa, ¿no? Aquella frase que dice que éramos felices y no lo sabíamos. Hay otro dicho que habla de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y en estos ámbitos, en estos temas alrededor de la salud, por supuesto que no es la excepción, ¿sí? En algún momento nosotros no teníamos como la posibilidad de valorar el sentido o el significado que para muchos de nosotros en esta vida cotidiana, en este ir y venir de todos los días, ¿sí?,
y que de un momento a otro la autoridad gubernamental, a través de las cuestiones sanitarias, de salud, etcétera, pues un día nos dijeron: se tienen que encerrar en su casa, se tienen que empezar a proteger con esta cuestión del cubrebocas, constante higiene en las manos, la técnica que se nos instruyó para poder estornudar y no esparcir, ¿no? Esos fluidos corporales, en este caso internos, y que cuando se agudiza esta situación de la salud, pues nos damos cuenta que estamos en una crisis mundial que gira alrededor precisamente de la salud. Normalmente cuando nos sentimos fuertes físicamente, recuerdo muy a menudo a las mamás cómo constantemente le están recordando a los hijos, sobre todo a esos jóvenes, con esta insistencia de: ponte un suéter, si está haciendo frío, ponte un suéter, llévate una chamarra, llévate un paraguas porque son tardes de lluvia y lo más probable es que te puedas mojar, ¿no? Y a veces pues los hijos, en un momento de quizá de flojera, a los hijos no les gusta muchas veces andar cargando el suéter o un paraguas, mucho menos, ¿no? Y entonces se tiene a veces una actitud en donde se piensa en esta, si me permiten el término, en esta soberbia, ¿sí? En este orgullo donde dices: a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar. Cuando vamos enterándonos de casos más cercanos alrededor de verse deteriorada esta salud, inclusive de gente muy cercana a nosotros, en muchos casos dentro de nuestras propias familias, gente que empezó a fallecer alrededor de esta cuestión de salud, y hasta que no nos vimos inmersos en situaciones muy cercanas a nosotros, es donde empezamos a entrar en este pánico, entrar en este estrés, ¿sí? Y justamente hasta cuando te ves postrado en una cama, empiezas a valorar tu salud, hasta que no te ves sumergido en esa crisis de salud donde quizá tu propia vida está corriendo riesgo. Es hasta entonces en donde empiezas a darte cuenta lo importante que es tu salud, ¿sí? Yo tengo un caso muy cercano donde esta personita me decía: yo ya me siento cansada, quiero permanecer durmiendo a lo mejor una semana, ¿no? De estar en la cama constantemente, ¿no? Porque tenía un cansancio corporal. Yo hoy alcanzo a ver que pues también era un agotamiento emocional, ¿sí? La energía se va agotando, se va opacando, y muchas ocasiones lo que quieres pues es estar dormido, es estar acostado, quizá fugándote de la realidad. Y bueno, pues hoy más que nunca vamos creando la conciencia y vamos teniendo el conocimiento de la importancia que tiene el valor de tu palabra. Y en esa ocasión, esta persona muy allegada a mí, pues resulta que ella manifestaba el querer permanecer acostada durante un periodo prolongado y empezó a enfermar del estómago. Tuvieron al final que retirarle a través de una cirugía la vesícula, ¿no? Y su operación fue prolongada. Recuerdo que estuvo hospitalizada, no me acuerdo con exactitud, pero por lo menos estuvo hospitalizada 10 días. Y bueno, pues ahí coincidíamos los dos, ¿no? De tener mucho cuidado con lo que se expresa, porque nosotros con este poder de la palabra atraemos, ¿no? Lo generas en tu mente y luego le das poder a través de tu palabra y se cumple, por supuesto. ¿Sí? E inclusive ella misma ya después en esta convalecencia decía: no, es que no vuelvo a mencionar
Ahí ella se dio cuenta del valor de su salud. Pero tuvo que verse inmersa, insisto, en esta situación para poderlo valorar. Hasta que no tienes pues ese dolor muy intenso, muy agudo, muy arraigado, es hasta entonces en donde te das la oportunidad de atenderte, de ir al médico, de ir al dentista. Algo tan simple, a veces la uña de tu pie gordo te está dando una lata y hasta entonces vas a ver al podólogo para que te retiren, te extirpen o te arreglen tus pies, ¿no? Otro de los aspectos en los que por lo regular se presentan las crisis es en el interior de las familias, por ejemplo. Estas familias que son, pues que están rodeadas de estas cuestiones de la disfunción familiar, de las constantes peleas, muchas veces propiciadas por la enfermedad familiar del alcoholismo, ¿sí? Por esa cuestión del consumo de sustancias. A veces, en ocasiones, hay un dicho, ¿no? Que cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Y muchas ocasiones al interior de las familias, cuando hay carencia económica, se empieza a detonar esta crisis, ¿sí? Muchas ocasiones esta crisis la propician los pilares de un hogar, como es papá y mamá, donde no hay un acuerdo, donde no hay una comunicación veraz, donde muchas veces hay un jaloneo, una lucha de poder, una lucha de egos, y en ese momento pues se fractura la estructura familiar y entramos en crisis. Se desvirtúa esta delegación de responsabilidades. A veces se tiene que vertir, muchas ocasiones por estar ocupados papá y mamá, mamá cuidando a papá y papá vigilando los movimientos de mamá, a veces se descuida lo más importante y no sabemos dónde están los hijos. Somos testigos de constantes discusiones, ¿sí? De azotones de puerta, donde muchas veces los hijos lo que hacen es correr y esconderse literalmente en sus habitaciones, a llorar bajo las cobijas. Muchas ocasiones esas crisis familiares tenemos que presenciar la violencia física cuando muchas veces papá golpea a mamá, y no necesariamente bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia. Se detona la violencia a través de una discusión acalorada y ahí es donde se derivan los golpes, por ejemplo, ¿no? Otro de los factores que en ocasiones en un círculo familiar, decíamos hace un momento, es cuando hay carencia del recurso económico. Muchas veces en esta creencia, en este cúmulo de creencias arraigadas, tenemos esos dichos, mal dichos, considero yo, donde se nos educó alrededor de pobres pero honrados. Se nos enseñó poquito porque es bendito. Siendo que hoy estamos en este proceso de vivir en la abundancia, y particularmente hablando de abundancia económica, ¿no? ¿Por qué se presenta una crisis económica? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿para qué? No sé si te sientas identificado, pero muchas veces cuando hay esta abundancia, esta opulencia económica, pareciera que no nos duele nada, ¿no? Andamos contentos, andamos a veces felices, muchas ocasiones pensando en que contamos con la mina de oro,
donde pase lo que pase, sobre todo gente que está pues bien arraigada en un trabajo fijo, en un trabajo dentro de una empresa, dentro de un negocio. A veces se cae en la confianza de que aunque yo me gaste lo que me gaste, yo sé que al final de la quincena vuelvo a cobrar mi cheque, me vuelven a dar a través de una nómina una paga constante y no pasa nada. Yo conocí a mucha gente que trabajó en la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, donde muchas veces sus actitudes eran despilfarradoras. No se tenía ese hábito de ahorrar, ese hábito de tener esa reserva prudencial de la que muchas veces hoy se nos habla dentro de estas diferentes corrientes de ayuda mutua, porque pensamos que los lugares de trabajo van a ser eternos, que físicamente siempre vas a estar no dotado, superdotado para desarrollarte en tu empleo y de todas maneras vas a cobrar. Muchas ocasiones realizas gastos innecesarios, ¿sí? Vas al súper y hasta parece que nos encanta, ¿no? Vas con el carrito y vas eche y muchas veces pones en el carro cosas que ni necesitas, ¿no? Inclusive por ahí en algunos de los principios espirituales dentro de los grupos de ayuda mutua se nos habla de que si lo que tú vas a comprar es algo que necesitas o que deseas. Y muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Échale, hombre, aquí traigo dinero, y hasta la conducción es soberbia, ¿no? Y si se me acaba el efectivo, tarjetazo, ¿no? Y menos mal que toda la vida pudiera ser así, pero ¿qué crees? El universo, Dios, la vida es muy sabia. Y en ocasiones, cuando hay un descuido en esos aspectos, ¿sí? Cuando nos desarrollamos de una manera, insisto, soberbia, a veces prepotente, a veces prejuiciosa, ¿sí? El dinero a muchas ocasiones, cuando no tenemos esta capacidad para bien conducirnos alrededor de la abundancia económica, nuestras actitudes se vuelven feas, se vuelven arrogantes. A veces subestimamos a la gente, ¿no? ¿Cuántas ocasiones se acerca en una simple taquería o en un restaurante de alta alcurnia? ¿Cómo tratas al mesero? ¿Sí? Y le avientas el dinero pensando en que pues como tú tienes lana, te da derecho a tratar a la gente sin respeto, sin dignidad. Pero ¿qué crees? Un buen día cerró la extinta, insisto, Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Un día corrieron a tu jefe inmediato con toda su gente, entre ellos tú. Un día se cerró la empresa en donde tú estuviste laborando durante muchos años. Y sí, a lo mejor corriste con la fortuna de que te dieron tu buen finiquito, te dieron tu liquidación. Pero ¿qué crees? A partir de la siguiente semana, de la siguiente quincena, ya no vas a cobrar. Y cuando no tienes una educación financiera, pues obviamente, ¿no? Y otra vez cito a mi papá cuando muchas veces me ha dicho: el que nunca tiene, el día que llega a tener, loco se quiere volver. Si no tienes ese hábito de bien administrar tu dinero, pues te lo empiezas a gastar. A veces pensamos que como son cientos de miles los que recibiste en ese finiquito, pues piensas que te va a durar. ¿Y qué crees? Con el paso del tiempo, si no te vuelves a enrolar en generar economía, ese dinero te lo vas a terminar. Y ahí es donde empieza precisamente este caos alrededor de una crisis económica. Mientras tuviste la oportunidad de llevar a tu familia al cine, a la playa, al shopping, al restaurante,
a la barbacoa o a las carnitas los domingos. Mientras eso se dio, todo mundo éramos felices. No se diga si hubo momentos en donde hasta la posibilidad de adquirir algunas cositas de marca, pues menos mal. Pero ¿qué sucede cuando entras a este slum, a esta debacle económica? Se empiezan a generar la crisis, se empiezan a generar los problemas, las discusiones, ¿no? Empieza el reclamo. A veces la esposa le solicita dinero al esposo y el esposo, pues, a veces hasta se enoja. ¡Ah, carajo! ¿De dónde quieres que te dé si no estás viendo que no tengo trabajo, etcétera, ¿no? Esta cuestión, pues, del recurso económico es muy delicada y a veces tristemente, ¿no? Es motivo muchas veces para que haya todavía más desintegración familiar. ¿Qué sucede cuando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio alrededor de esas jornadas laborales extensas, logras comprar algún bien material? Una casa, un carro, algún aparato electrodoméstico, ¿no? A los que nos gusta ver la televisión, pues queremos así una pantallota del tamaño de más grande que el sillón familiar, ¿no? Y resulta que un día fuiste a hacer tus compras, saliste al estacionamiento y ya no estaba tu carro. Y ojo, me estoy refiriendo muchas veces, me estoy refiriendo a cuestiones externas, a reserva de esta cuestión de la salud. Me estoy refiriendo a situaciones materiales, pero que también muchas ocasiones son factor para vernos inmersos en una crisis. Hace un momento hablábamos, ¿no? Te quedas sin trabajo. Y aunque muchas veces tengas una carrera profesional, un título, un documento que te respalda, pues resulta que buscas trabajo, sales a repartir tus currículum y lo único que recibes como respuesta: ok, déjenos sus datos, déjenos su número, nosotros le hablamos, ¿no? Llegas a tu casa, regresas y tu familia lo primero que te pregunta es: ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Si encontraste trabajo? Sigues buscando. Y entonces hay un desánimo, ¿no? Y empieza la estima, inclusive empieza a decaer el estado de ánimo. A veces, inclusive, a veces hasta en depresión entramos, ¿no? Después de vivir estas experiencias, en muchos de los casos es cuando la conciencia precisamente inicia su despertar. Obviamente, a veces pasan semanas, a veces pasan meses, a veces pasas años y no logras trascender este periodo de crisis, este periodo de adversidad. Y entonces empiezas a generar pensamientos adversos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? Decíamos al principio, ¿por qué es que no terminamos de salir de una y chin, te metes a otra? El estar en este caminar, independientemente de si estás en una agrupación de ayuda mutua, si recurres a todas estas alternativas precisamente para encontrarte, para autodescubrirte, ¿sí? Ahorita mismo en la comunidad terapéutica aquí en Alabanet se está desarrollando un taller alrededor de las emociones. Nosotros mismos en próximas fechas estaremos llevando a cabo un taller conferencia: Trasciende tus miedos. Y es precisamente cuando tú recurres a este tipo de ayuda, es donde empiezas
a tener un despertar de conciencia y te empiezas a dar cuenta de la realidad. Que muchas veces en esta desesperación, en esta debacle, ¿sí? Muchas veces hasta te tomas del cabello, volteas para arriba, agachas la mirada, empiezas a llorar. A veces recurres al aislamiento, no quieres tener contacto con nadie, ni siquiera quieres tocar el tema. Empiezas a reprimir tus emociones, tus sentimientos, y muchas ocasiones la respuesta es: lo único que quiero es estar dormido. Y en el peor de los casos, hay ocasiones en donde lo que tú has manifestado es: ¿sabes qué? Yo ya me quiero morir, no quiero saber nada de la vida. Y empiezas a tener una sensación de que tú eres la persona más desdichada en el mundo. ¿Qué sucede cuando la crisis viene? Porque dentro de tu círculo familiar hay una persona que muchas veces puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hija, tu hijo, tu pareja, tu esposo, tu esposa, a veces un nieto, a veces un sobrino, donde descubres que lleva inmerso en este lamentable mundo de la drogadicción o del alcoholismo. Y te das cuenta que durante mucho tiempo ese ser querido tuyo ha estado consumiendo. ¿Sí? Porque bueno, hablábamos en un momento de todos estos factores que por supuesto nos meten a una crisis, ¿no? Pero cuando nos damos la oportunidad de escuchar otras experiencias de otras gentes, de otras personas, a veces, insisto, nosotros pensamos que somos los seres más desdichados del mundo porque estamos viviendo lo que estamos viviendo. Inclusive, a veces hasta mostramos actitudes egoístas, precisamente porque pensamos que todas las calamidades del mundo nos están sucediendo a nosotros. Y en ocasiones empiezas a relacionarte con otras personas, empiezas a escuchar otras historias de vida y te das cuenta que lo que tú has vivido no tiene punto de comparación con la experiencia de otra gente. Donde muchas veces las crisis que esas personas están viviendo, ¿sí? De verdad que nos dirían: ¿sabes qué? Te cambio tus problemas por los míos. Cuando hay una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital, donde lleva mucho tiempo hospitalizado y donde por más que le han realizado estudios y análisis y le vuelven a hacer otros estudios y no encuentran el mal, no encuentran la razón del por qué esas altas temperaturas, no encuentran cuál es el bicho que le está provocando esos dolores intensos en la parte estomacal, en la parte gástrica. Y te empiezan a compartir tu historia y de verdad que hasta a veces hasta vergüenza se siente. Dices: no manches, si yo me estoy quejando, ¿no? Y ahí es precisamente donde nosotros empezamos a darnos cuenta que hay otra gente que está igual o muchas veces peor que nosotros. Y ahí es precisamente donde a través de esta crisis empiezas a valorar y te empiezas a dar cuenta que aún con toda esa problemática con la que tú traes, con la que tú estás lidiando, hay gente que vive peor que tú. Y que esa gente muchas veces nos da una lección de vida porque a pesar de su adversidad, sigue de frente, sigue adelante. Yo creo que hay muchas vivencias muy lamentables, ¿no? Pero se dice que solamente hay 2 lugares en donde se puede conocer a los amigos, que es en el hospital o en una cárcel. Toda esa gente que por momentos
tiene que visitar a un familiar que está recluido y que tienen que pasar por un sinfín de situaciones al interior de un penal. Cuestiones que tienen que ver con corrupción, a veces tienen que ver con agravios corporales, ¿no? Y ver que ese familiar, pues, no está próxima a su liberación, por ejemplo. Insisto, cuando vemos que alguien está sumergido en el mundo del alcohol y de la drogadicción y que no puedes hacer nada, y que te das cuenta que por más ya le hablaste a tu hijo, ya le hablaste a tu esposo, a tu esposa, y por más que le haces mención de que deje de consumir, pareciera que le dices lo contrario, ¿no? De ahí cobra importancia estos principios espirituales donde nos dicen que nosotros no tenemos la facultad de controlar a nadie. No podemos hacer nada por la vida de nadie más que por la de nosotros mismos. Llega el momento en que te ves con tal presión en donde te derrotas y dices, ¿sabes qué? Ya basta, güey. Yo no puedo con esta situación. Esta situación me rebasa. Y ahí es precisamente desde esta parte divina de la que hemos venido hablando a lo largo de este programa y de los programas anteriores, ¿sí? Esta serie de programas Descúbrete. Ahí es precisamente donde ese poder superior, donde la naturaleza, donde el universo, donde Dios, ese Dios de tu entendimiento, ahí es donde entra en acción, ¿sí? Cuando tenemos la atención de poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Cuando las cosas se sitúan en su auténtica perspectiva, precisamente nos damos cuenta que en ocasiones el problema va más allá. Aparentemente detona en un evento en particular, pero ¿qué hay detrás de todo ello? ¿No? Muchas ocasiones lo que está detrás, por ejemplo, de vivir fuera de esta abundancia económica, pues es un terrible miedo. Un terrible miedo que quizá en los primeros años de tu vida tuviste que vivir etapas de austeridad, de pobreza inclusive, ¿no? Y entonces tienes un miedo espantoso de regresar a esa etapa de tu vida, ¿no? A esas condiciones de tu vida. Hoy pues el término de crisis, hoy en mi caso muy particular, yo le doy un giro alrededor de la misma expresión, viendo hoy la crisis como un área de oportunidad, como un área de crecimiento, ¿sí? Yo hoy estoy convencido de que la gente, la vida, a veces tu vida, requiere de grandes sacudidas para poder accionar, desaprender lo aprendido y transformar. Y ahorita vamos a ver alrededor de qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que la vida me está tratando de enseñar a través de este suceso adverso, ¿sí? Sacarle el mayor provecho, ¿no? Como decíamos hace un momento, valorar lo que hoy tienes, aprender a ser feliz con lo que hoy la vida te está presentando, ¿sí? Poníamos un ejemplo de la salud. Pues hoy, antes de enfermarte, cuídate, procúrate, aliméntate bien, ¿sí? Vitamínate. Muchas ocasiones, por ejemplo, yo en algún momento en un negocio que durante muchos años tuve, ¿sí? A veces en esta incredulidad de que pues no nos iba a pasar nada a nosotros. Tuvimos la desgracia de ser objeto de 2 asaltos en algún momento, y que desafortunadamente pues eso nos enseñó después de ocasiones repetidas
y tuvimos que tomar ciertas providencias, tuvimos que inclusive poner ahí una reja, ¿no? Que al final, en la segunda ocasión, pues aún así no fue suficiente, ¿no? Entonces lo más importante es que tú obtengas el aprendizaje alrededor de la propia experiencia que se te vaya presentando y que en algún momento cambies tu actitud, ¿no? Si durante mucho tiempo no has tratado con respeto, con amor, con dignidad a la gente que vive contigo, y llega el momento en el que esa gente decide partir de tu lado, ¿no? A veces la vida te da una segunda oportunidad, ¿no? ¿Qué cambios vas a hacer al respecto, ¿no? Si dejaste de tener atenciones, bueno, pues si hoy se te vuelven a presentar esta posibilidad, pues cambiar precisamente la actitud. Hay una frase que a mí me encanta, es: ya no pidas perdón, mejor cambia tu actitud. Y esto creo que pues es una manera de cómo aprender precisamente de estas crisis, ¿no, Javier? Sí, correcto. Toda crisis deja una ganancia. Kenia Martínez Brown, una pregunta, por favor, su sugerencia. Somos 10 hermanos y no todos quieren ayudar a cuidar a papá. Se deben de obligar a todos que ayuden a cuidar a nuestro padre. Pregunta por otra cosa, no quieren ayudar a cuidarlo, pero sí quieren que sea parejo el reparto de la herencia. Sí, claro. Pues mira, yo creo que aquí lo más importante es tener la voluntad. ¿Por qué ayudamos a papá o a mamá? Y más en estas condiciones, cuando ya ellos son desvalidos, no se pueden valer por sus propios medios. Hay una palabra que es la palabra gratitud. Cuando a lo largo de tu vida tú te das cuenta, ¿sí?, si es de manera consciente, con mayor razón, de todo lo que tus padres te pudieron dar desde que tú naciste, todas las actividades que ellos hicieron por ti o hacia ti, siempre buscando un beneficio. Inclusive cuando tú conoces la historia de tus padres, te puedes dar cuenta que en muchas ocasiones sus vidas se tuvieron que enfrentar a adversidades mayores que las tuyas. Entonces, cuando realmente tú estás agradecido o agradecida de lo que tus padres, en este caso, hicieron por ti, lo mínimo es regresar la dádiva, ¿sí? A tus hermanos no los puedes obligar. Sabemos, ¿no?, que en esta cuestión de los pasos, pues nos dicen, no podemos obligar a nadie a nada, ¿sí? Lo único que se obtiene cuando tratamos de forzar resultados, pues es una frustración. Entonces, si está en tus manos ayudar a papá, tú hazlo. Lo ideal es que se le delegue la responsabilidad o se divida esa responsabilidad entre los 12 hermanos. Pero no va a faltar alguien que diga: yo no tengo, yo no puedo, tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ocúpate de ti. Tú haz lo que sea necesario para el cuidado de tu papá, y el día que a papá le toque partir, ¿sabes?, tú te vas a quedar tranquila, con esa sensación de haber cumplido, con esa sensación de haberle dado a papá todo lo que tú tenías para él. De entrada, tu amor, tu atención, tu tiempo, ¿no? Agradécele a papá a través de apoyarlo en estas circunstancias en las que hoy él está, Javier. Sí, siempre el tema, ¿verdad?, en las familias. Lo bueno que mi mamá dijo: ¿saben qué? Antes de que se estén peleando voy a vender todo y me lo voy a chingar. Y así lo hizo. Cara. Bueno, Javier, hasta en la escritura, en el libro de libros, se dice, hay por ahí, me parece que un proverbio que dice: no heredes a tus hijos en vida. Sí. No sea que después les vayas a pedir lo que ya les diste. Sí, mi mamá vendió su casa, tiene una casa muy grande en Ciudad de Nezahualcóyotl. La vendió y se gastó su lana en viajes, en cosas para ella, ¿no? Y ahora todos le pagamos un departamento, ¿no? ¿Y qué crees que...? Digo, no sé, pero... pues ahí no nos peleamos por quién da y por quién no da. Bueno, al menos yo no, pero la verdad es que tampoco mis hermanos, ¿no?
De repente me hablan mis hermanos y nos dicen, oye, mi mamá se puso enferma, fueron tanto de medicamento, con lo que nos puedas apoyar, pues te pongo tanto. Y cuando yo me llevo a mi mamita a comprarle zapatos o algo, o lentes, ¿no? Que ves que ya son diabéticos y hay que cambiárselos a cada rato. Sí, con frecuencia. Pues ellos ni siquiera les digo, ¿no? Éntrenle. Digo, si hay posibilidad, ¿verdad? Pues es que todo esto, Javier, son las enseñanzas que a través de este camino espiritual vamos aprendiendo día con día. Sí. Y inclusive hay una máxima que habla de que si tú honras a tus padres, si tú les das a tus padres, sobre todo ya en estas circunstancias, pues a ti te va a ir bien, vas a ser bendecido, vas a ser próspero. Sí. Eso es como una ley universal, ¿no? Entonces, pues yo te invito a que si tus hermanos no le quieren entrar, adelante. Dice por ahí el lema, ¿no? Que empiece por ti. Sí, mira, tú haz lo que te toca, sin importar que los demás que hagan. El día que tu papá se vaya, el más tranquilo o la más tranquila, pues vas a ser tú. Así es. Y los demás, es que hubiera. O hacen ahí la escena dramaturga, Javier, ¿sí? Sobre el ataúd, ahí llorando, y ¿por qué te fuiste si yo te quería? Y no me dejes. Sí. O sea, ¿no? Muy bien. Cata Hernández, muy buenas tardes, yo aquí escuchando y dispuesta a compenetrar el aprendizaje. Saludos, Cata. Alan Eduardo Santiago, ¿se aplicará en toda entonces la inteligencia emocional? Sí, por supuesto. Muchas cosas giran alrededor de tu estado emocional, ¿no? Aliet Serov dice cierto. ¿Quién más por acá? Alabanet, Cata Hernández. Yo ahora estoy viendo una crisis y es muy beneficioso tomar lo mejor que me enseña y mirar con los ojos del alma para mejorar. Sí, mira, todas las crisis traen una enseñanza, ¿no? Todo está en como la actitud que le pongas, ¿no? Kenia Martínez Brown, muchas gracias por su ayuda, yo haré mi parte, muchas gracias y cuídate a mi papá. Muy bien, Kenia. Échale ganas ahí. Felicidades, Kenia. Sí. Bueno, pues entonces, más adelantito retomamos por ahí otros saluditos. Decíamos hace un momento que a veces nosotros, ¿sí? Todos los seres humanos necesitamos precisamente pasar por esos estragos. Una crisis, independientemente de qué índole sea, tiene un fin. Es más, mira, yo te puedo decir que hoy tú te sientas bendecido, bendecida, te sientas afortunado por estar viviendo lo que estás viviendo. Y si es alrededor de una crisis, bendice esa crisis. Porque es justamente eso lo que te va a instar a empezar a operar de manera diferente. A veces las personas requerimos de esas grandes sacudidas para accionar, para poder desaprender y empezar un cambio, una transformación, pero no hacia afuera, sino todo esto parte desde el interior. Que empieces a transformar tus pensamientos, tus palabras, la manera en la que tú has operado a lo largo de tu vida. Porque si tú le echas un vistazo a tus resultados, te vas a dar cuenta que evidentemente no son los óptimos. Y ojo, esto no quiere decir que tengamos, que el termómetro, por así decirlo, tenga que ser tu estado económico, ¿sí? Ahorita escuchábamos cuánta gente tiene esas viviendas así muy, muy grandes, esas mansiones. Tienen inclusive un garage donde hay 4, 5, 6 carros, camionetas, ¿no? Y si tú vas al interior de esas familias, muchas ocasiones te vas a dar cuenta que no es gente que vive plena, que vive feliz, que viva contenta. Por supuesto, las condiciones de vida a lo mejor son cómodas, pero partiendo desde esta cuestión emocional, ¿no? Hay gente que vive con mucho menores recursos y están viviendo de una manera contenta, feliz. Tú puedes visualizar cómo está su rostro, ¿no?
¿Cómo está su salud? Hay gente que vive, no en la pobreza extrema, pero vive con situaciones limitadas. Y es gente que vive contenta, que vive feliz. Es gente que no se enferma, por ejemplo, ¿no? Gente que a lo largo de su vida, a través de sus circunstancias, pues ha creado un anticuerpo, ha creado un sistema inmunológico fortalecido, y que difícilmente se van a ver inmersos en una crisis de salud. Hay ocasiones en que nosotros vivimos con un temor, ¿sí?, a enfrentarnos a estas situaciones. Dicen que lo que no te mata te fortalece. Que la piedra angular del crecimiento es el dolor, y muchas veces se refiere al dolor, muchas ocasiones corporal, pero sobre todo al dolor emocional, ¿no? Eso que a veces no lo puedes explicar, pero que sabes que te está quemando por dentro, que no tienes a veces ese valor de expresar tus emociones alrededor de tu temor, del miedo, de la incertidumbre, que a veces alrededor de toda esta opulencia económica y material te sientes sumamente solo, que no tienes con quién compartir, que no tienes una familia con quien convivir, y que muchas veces tus actitudes fueron las que te sumergieron en esa crisis, esas cuestiones, insisto, de omnipotencia, ¿no?, de prejuicio, de crítica, ¿sí?, de subestimar a la gente, a tu propia familia, ¿no?, con tus actitudes. Y lo único que propiciaste, pues, es que toda esa gente que en algún momento quería estar compartiendo la vida contigo te abandonara. Y que precisamente esa crisis de soledad es la que, si tú te das la oportunidad, va a permitir que tú le bajes a tu ego, a la soberbia, al orgullo, y que reconozcas precisamente, ¿sabes qué, hermano, hermana, papá, mamá, esposa, hijos? Lo siento, me equivoqué, mis actitudes no estaban siendo sanas. Decíamos hace un momento, ¿no? A veces, para que un árbol, ¿sí?, a veces se vuelva a sujetar a esa tierra, a veces para que se arraigue la raíz, requiere de un movimiento, ¿no? De un movimiento. Fíjense, yo hace tiempo escuchaba a un maestro, un mago, un iniciado, como es el maestro Jodorowsky. Si me ayudas con el nombre, Javier, el maestro Jodorowsky, ahorita me acuerdo. Y él decía, ¿sí?, si no me equivoco, él es de nacionalidad chilena. Y él hablaba de que en Chile constantemente hay movimientos telúricos, ¿sí? Es una tierra muy inestable por momentos, y que constantemente se están viendo a situaciones azotadas por estos temblores, y que la gente allá está pues ya está muy acostumbrada, muy habituada, pero que justamente gracias a que en sus ciudades constantemente tienen que estarse levantando, reponiéndose de entre los escombros, eso por lo regular a ti te da una fortaleza espiritual, te da una fortaleza emocional para hacerle frente a lo que venga. Y no es que te vuelvas pues un indolente, ¿no? No es que te vuelvas una persona que esté solamente habituada a vivir adversidades, no. Pero cuando tú te has visto sumergido en duras y constantes críticas, en duras y constantes crisis, vas forjando tu carácter y tienes la capacidad de hacerle frente a lo que venga. Dejas de tener una, pues no sé, una actitud, vamos, como de pluma en el aire, donde cualquier viento la puede arrastrar. Y te conviertes no sé, en una espada así forjada, donde, pues oye, tengas la capacidad de hacerle frente a cualquier situación. Alejandro Jodorowsky es el maestro chileno, Alejandro Jodorowsky. Él es un gran mago, inclusive, ¿sí? Entonces, insisto, a veces
Tú como un árbol que estás con tus raíces arraigadas en la tierra, a veces te tienes que ver sometido a esos movimientos para que tus raíces se solidifiquen y todavía se afiancen más a la tierra. Así vivimos nosotros. Esas raíces son precisamente tu sentido de conciencia. Que entre más tengas despierta tu conciencia, vas a poderle hacer frente a cualquier cosa que se te sobrevenga, ¿sí? Después de darte a veces dentro de estos procesos de crisis, precisamente vivimos a través de un tiempo alrededor de una crisis. Una crisis a veces no se supera de la noche a la mañana. A veces se tiene que tener un proceso, un tiempo determinado, precisamente para que la crisis cumpla su objetivo, ¿sí? Y después de que tú mismo te des chance de vivir este proceso a través de las diferentes etapas de una crisis, ¿sí? Donde en algún momento entres en un proceso de aceptación, donde entres en un estado, ¿sí?, de resentimiento, de enojo. Muchas ocasiones la crisis hace que hasta te sumerjas en la depresión. ¿Cuántas ocasiones a través de una crisis amorosa, por ejemplo, has querido atentar contra tu vida? ¿Cuántas veces has sabido de personas que por perder su empleo se ven sumergidos en estas cuestiones del autosabotaje, ¿no? Se ven sumergidos en este abuso de las sustancias. Muchas ocasiones alrededor de una pérdida, de una relación, ¿sí?, de tu círculo familiar, a veces es triste darte cuenta cómo esa familia que durante algún tiempo, insisto, quizá alrededor de la inconsciencia vivía sólida, vivía relativamente firme, ¿no? Pero que en el fondo, muy en el fondo, las raíces de esa familia, los pilares de esa familia estaban fracturados. Y entonces inclusive tienes que atravesar por una etapa de duelo. Date la oportunidad de sentir todas estas emociones alrededor de una crisis. Insisto, se dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento solo es una opción. Alrededor de una crisis, tú tienes la facultad de decidir ¿dónde vas a permanecer en esa crisis? Si vas a permanecer en el dolor, en la conmiseración, en la autocompasión, o un buen día en la mañana, con toda la pereza, con toda la pesadumbrez, te metes a la regadera, te das un baño de agua fría y dices, ¿sabes qué? Ya estuvo. Esto si no me mata, me fortalece. Pero todo tiene que ver alrededor de tu decisión. ¿Con qué actitud vas a hacerle frente a esta crisis que estás viviendo? ¿Con qué actitud vas a enfrentar esta adversidad que se te está presentando? Esto se presenta con un fin. Y sabes, muchas veces ese fin tiene que ver alrededor de que gracias a esta crisis salga lo mejor de ti. Que dentro del interior, de lo más profundo de tu ser, emerja esa ave fénix, ¿sí?, en este sentido figurado, porque ¿sabes qué? Tú cuentas con un gran talento, tú cuentas con una gran capacidad. Entonces tú vas a decidir. Porque muchas veces es cómodo, a veces hasta es placentero permanecer en la crisis, ¿no? Sobre todo si alrededor de esa crisis hay recompensas ocultas en las cuales tú puedas estar sacando provecho, ¿no?
Que a veces qué agradable es que alguien llegue y te empiece a dar la sobada de perro y que te empiecen a decir, pobrecito de ti, tienes mala suerte, qué mala onda, la vida te ha tratado bien mal. Qué mala onda de tu mujer que te dejó. Qué mala onda que tus hijos no te echen la mano. Y a veces pues es así, hasta como reconfortante, ¿no? Y empiezas a tener hasta lástima de ti. ¿Sabes? Desde mi creencia, desde mi forma de ver, desde la concepción que hoy tengo de Dios, a Dios no le agrada eso. Nosotros somos imagen y semejanza de un todopoderoso. Y el todopoderoso en el que yo creo no es un ser conmiserado. No es un ser que para mí quiera el pobrecito de mi hijo, ¿no? Así como decía mi abuelo, pobrecitos de mis hijos, cómo sufren, ¿no? Y hasta de niño se regodeaba uno en eso, ¿no? Esas palabras como eran como caricias al corazón, pero en realidad me estaban afectando más. ¿Qué crees? Hoy te tengo una buena noticia. Esta crisis por la que tú estás atravesando también va a pasar. Esto no es eterno. Y si escuchamos la composición de la palabra, no necesariamente de la palabra crisis, pero sí de la etapa, del proceso por el cual estamos atravesando. Estamos atravesando una crisis. No vamos a permanecer en esa crisis, a menos de que tú así lo decidas. En ningún momento, otra buena noticia, vas a estar solo. En esta travesía, por el terreno áspero, por el desierto, por el túnel oscuro, no estás solo. Hoy hay un sinfín de herramientas que tú puedes utilizar, y el que tú sintonices este programa, modestia aparte, esta es una gran herramienta. Y todos los programas que aquí se generan en Alabanet 4 y 5 Radio son una alternativa, son una gran herramienta. Solo es cuestión de que tú te des la oportunidad todos los días de sintonizarnos. Aquí a mis espaldas está la comunidad terapéutica. Y el día de hoy está a reventar. Porque hay gente que, lejos de permanecer en su crisis, en su estado de confort, en su conmiseración, hoy decidió poner acción. Hoy decidió hacer algo diferente. ¿Qué te cuesta? Claro que te cuesta. Ese dinero que tú estás pagando por esta infinidad de alternativas, de cursos, de talleres. Insisto, nosotros daremos un taller conferencia el próximo 4 de septiembre y estás cordialmente invitado. Ahorita al final del programa te vamos a dar los pormenores. ¿Qué estás dispuesto a invertir en ti y para ti? Porque siempre estamos con esta intención, ¿no? De invertir en el negocio, de invertir en la tienda, de invertir en la mercancía, de invertir en el carro. Pero todo eso es vano. Lo más importante por encima de eso eres tú. Tú eres tu activo principal. Tú eres el ser más importante en el cual deberías de invertir. En tu recuperación, en tus emociones, en tu inteligencia emocional, para que esos talentos que te fueron dados por naturaleza, por divinidad, surjan y, ¿sabes?, tú mismo poder convertirte en un conducto para ayudar a otra gente. Y no desde la parte del pobrecito, de la lástima, no. Que tú seas un conducto para que otra gente saque lo mejor de sí. Y entonces te vas a dar cuenta en perspectiva y le echas una mirada a tu pasado y te vas a dar cuenta que gracias a esta crisis, ¿sí?, lograste salir avante. Gracias a que te tocó un marido machista, posesivo, violento, tuviste un día el valor de decir, ya basta, y moverte de ahí.
Y sobre todo el ejemplo que tú le estás dando a tu familia. Tú como mujer, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijas? Si le estás dando un ejemplo de permisividad o de valor para cambiar. Tú, varón, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Si eres un hombre agachón, permisivo, ¿sí? Si eres un hombre dependiente o codependiente, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo varón? ¿Con quién crees que se va a desarrollar o con quién crees que se va a relacionar? ¿Qué ejemplo le estás dando a la gente que traes detrás de ti? ¿De qué manera tú estás liderando a tu grupo familiar, a tu grupo en tu trabajo, ¿sí? Cuando a ti se te delegó ese liderazgo, muchas veces natural o a veces precisamente delegado, ¿qué vas a hacer con eso? Te comento, hoy ya no estás solo, hoy tienes un sinfín, ¿sí?, de conductos por los cuales Dios se puede manifestar ante ti. Aquí lo más importante es que hoy tú y yo estemos atentos. Solo es importante que estemos atentos para que te des cuenta en qué momento se va a manifestar tu divinidad. Porque, ¿sabes? Hoy el Dios en el que yo creo no está en el culto, está dentro de mí. Y eso para mí, hoy concientizarlo y darle crédito a eso, también me libera. Entonces hoy te invito a que tú mires a tu interior. Que esa crisis no sea impedimento para que saques lo mejor de ti. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Aquí estaremos con tu servidor Sergio Flores Favila. Y yo me despido como siempre diciendo que si una palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Buenas tardes.